Bueno, acá estamos, buenos días. Estoy en la casa del doctor Cueto Rúa, que está acá al lado mío. El doctor Cueto Rúa es médico, es doctor en medicina, es especialista en gastroenterología, es la parte de la medicina en la que él se profesionalizó, se especializó. Es una persona que, bueno, que lleva muchos años atendiendo especialmente niños y niñas en relación con su sistema digestivo, ese sistema por el cual nos nutrimos, nos apropiamos de los nutrientes, podemos crecer y a su vez podemos sacar aquellas cosas que debemos sacar desde adentro del cuerpo, ¿no? Como que es como una retroalimentación, entra lo sano y sale lo tóxico, es un poco la idea del sistema digestivo en el cuerpo físico. Y bueno, estamos en esta charla porque Cueto, además de ser médico y especialista en gastroenterología, es una persona que ha dedicado mucho su vida en el estudio de aquellas comidas tóxicas, es mi manera de presentarlo, que hacen mal al cuerpo, ¿no? Que no le hacen bien, y se ha dedicado mucho a la parte a la celiaquía como condición de enfermedad, y bueno, y a la parte justamente contraria, a la parte de cómo hacemos para bien nutrirnos. Así que bueno, bienvenido Doc, acá estamos. Un gusto estar con vos charlando de este tema. Bueno, la idea entonces era preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo entraste vos cómo te especializaste en esto? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Qué parte de eso te llamó la atención para dedicarte, ¿no? Y profundizar. Un día al doctor Horacio Tocalino Ujú. a dar una charla. Yo sabía que era un gastroenterólogo y bueno, vino y dio una charla y yo encontré por primera vez la medicina en forma matemática. Ajá. No era el médico deslumbrante que miraba en silencio a una paciente y le decía hipotiroidismo. Y vos no sabías qué había visto, Claro. si le había tocado la piel, cómo sabía. Entonces era un misterio, porque por otra parte era impresionante, porque vos te matás estudiando, tratás de averiguar, y esa persona se para delante de la... y era hipotiroidismo. Claro. Ahora, ¿quién se lo dijo? ¿Qué vio? ¿Qué? No te enseñaba nada. Entonces vos, era como, ser médico era una adivinanza. Incluso yo lo vivía en el pase. Entonces, Tocalino vino y dio una charla que habló de la diarrea crónica y había que demostrar si el paciente con diarrea crónica tenía pérdida de grasas o no. Okay. Entonces, lo primero que hacía era una prueba de eliminación de grasas por materia fecal. Sí. Si el paciente eliminaba grasas, podía ser que no las digería por el páncreas o que no las absorbía por el intestino. Entonces, ¿qué le dábamos? Le dábamos un azúcar que no necesitaba digestión. Si se absorbía, era un problema del páncreas. Y si no se absorbía, era un problema del intestino. Entonces dije, esta es la medicina. Claro. No lo podés adivinar Claro. delante de un paciente. Y yo estudié una medicina bastante invasiva. Había que hacer estudios, sondeos. Esto del SIBO que se habla ahora. Ahora está de moda el Nosotros SIBO. poníamos a todos los chicos con diarrea crónica una sonda por la nariz que iba por acá atrás hasta el chinchulín y ahí sacábamos el juguito y contábamos las bacterias en la cápsula de Petri. Sabíamos si tenía o no SIBO. Hace 50 años hacíamos esto nosotros. Bueno, de pronto cambió el nombre. ¿Eh? Nosotros le decíamos sobre desarrollo bacteriano. Sí. Y ahora se llama SIBO. Sí. Pero, ¿con qué se trataba cuando yo empecé con esto? ¿Con algún antibiótico o un antiséptico intestinal? ¿Con qué lo quieren tratar ahora? Con probióticos. Entonces, ¿por qué explota el SIBO? Explota el SIBO porque están preparando el terreno para darle yogures a todas las mujeres de la tierra. Claro, entonces la mujer se va a curar el SIBO comiendo un yogur. Tomando yogures con probióticos. Exacto. Claro. Entonces, ¿y cómo vivió hasta ahora? Nosotros tenemos 5 millones de años de homínido. ¿Cómo vivimos hasta ahora? Si comíamos alimento crudo y comíamos pasto. Claro. Pasa que las bacterias del intestino fabrican hasta sustancias que uno no puede fabricar. Y ellos quieren bajártelas, pero se bajan con fruta también. Si vos comes mucha fruta, ¿viste que la fruta no se pudre en la frutera? Sí. La fruta en la frutera dura una semana. Sí. La leche afuera de la heladera dura un día. Sí. Que sí que la leche tiene gérmenes que se pudren.
La fruta tiene sustancias que impiden la descomposición. Controla los gérmenes. Bueno, comete una ensalada de fruta. Claro. Entonces vos, los gérmenes se encuentran con la acidez y las sustancias que conserva la fruta de la frutera y empiezan a bajar. Si vos tenés bacterias para la parte final del intestino o en el colon, son bien recibidas. Si las tenés muy arriba, es porque les diste de comer leche desde que tenés 1 año. Es decir, que vos le estás dando con la leche, yo voy a mirar, no, doctor, no me Nutrientes gusta a la mirar para bacteria. adelante. Exacto, la leche, esa fermentación es nutriente Exactamente. al... Y cada vez come más arriba. Claro, Entonces le dan una leche con bacterias para que se claro. vayan cada vez más La abajo. leche se está, digo yo, Sí, sí, es como sí. que la sacaron de la vaca, pero además le ponen un montón de cosas. ¿Qué cosas? Es natural para el ternero. Claro, Para el humano siempre fue desnaturalizado. claro, Es una claro, leche para un ternero que tiene que salir corriendo para que no se lo coman los leones. claro, Y nosotros tenemos una leche de madre que está llena de glucosa para pensar, porque la diferencia claro, nuestra y del ternero es que el hombre piensa y el ternero corre. claro, Entonces vos tenés que ponerle a la leche de vaca azúcar para que el chico piense y bajarle las proteínas porque no tiene que correr. claro. Es un engendro biológico. Claro, y encima es un azúcar que tampoco es el azúcar propio de la La leche de madre, madre. claro. Claro, no es un azúcar Entonces, natural. disparate. Todo esto se hace en la década del 50 del siglo pasado para que la mujer trabaje. Porque Sí. la mujer cobra el 75% del sueldo del hombre. Ujú. Entonces, si tenía un hijo, estaba 3, 4, 5 meses con los brazos ocupados alimentando una criatura. Inventaron la leche y le pusieron el nombre maternizada. Claro. Y la mandaban a la mujer a trabajar. El chico tomaba leche de vaca desde los 15 días de vida. Sí. Y explotaron las enfermedades, Sí. porque era una leche absolutamente anormal para la criatura. Y después, eso en el 50. En el 60 cambiaron el zapallo de la zanahoria por el stun y la vitina. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Explotaron los celíacos, pero no es que los produzca la vitina o el stun, los pone en evidencia. Pero si vos veías, todos los chicos comían zapallo, zanahoria, papita, pisadito, y de pronto un stun, y el pibe empieza a engordar, la madre feliz, le daban stun en todas las mamaderas, los chicos al año estaban, los celíacos Y estaban además destruidos. había una tendencia, un paradigma en esa época, que es la época que yo nací, los años 60, donde había hasta un libro, me acuerdo, que se llamaba Niños sanos y felices, la imagen era un nene gordito, muy gordito, rubio, que hoy es obeso, exacto, que se llevaba al niño, a la niña, por el camino de la obesidad, por la sobrealimentación con productos que no eran los adecuados. Claro. Es decir, en la leche de madre no sale harina, no sale Claro. avena, no sale centeno. Y eso se nos daba Entonces se les desde daba los 4 meses. desde los 4 Claro. meses. Claro, qué locura, ¿no? Además, eso de la alimentación sólida a un niño que es lactante. Que se ahogaba. Claro, ¿cómo Que es se eso? ahogaba. Entonces el chico hacía arcada. Entonces la madre decía, no tiene que tener paciencia. Bueno, el chico empezaba y era un bebote lechón Sí, que ahora tiene obesidad. Porque una claro. vez que vos haces la célula para el fibroblasto, que es una célula de sostén, se llena de grasa, deja de ser fibroblasto para ser un adipocito. Claro. Pero cuando vos lo vaciás al adipocito porque no te entra la malla, porque no podés caminar, porque no podés correr, el fibroblasto, el adipocito que vuelve a adelgazar, siente que le falta algo. Entonces larga hormonas que te aumentan el apetito. Por eso la gente dice, a mí me cuesta muchísimo adelgazar. Si estás, claro, si estás invadido de hormonas que te piden comer, Claro. porque quieren tener la célula vacía. Imagínate una casa chorizo. Uh-huh. Vos vivís adelante, Sí, una habitación, sí. y tenés 6 habitaciones con cama. Y Uh-huh. alguien te dice, vende esto a esto. Sí. Vendés todas las camas y todas las habitaciones de chorizo. Y cuando vas a la cocina, pasás por todas las habitaciones vacías. Entonces, Sí. todo el mundo Sí. te va a decir, ¿por qué no compras algo? Para no tener todas las piezas vacías. Claro, es lógico. Porque vos antes tenías camas en todas las habitaciones. Claro. Las vaciaste y hay un vacío que hay que llenar. Entonces, ¿cómo haces vos para que no te digan más? Tenés que destruir las habitaciones. ¿Y cómo haces para destruir las habitaciones?
ejercicios de alto rendimiento para que el adipocito desaparezca. Así que es tan difícil bajar del peso. Es decir, una vez que ya tenés ese adipocito creado, No se va más. no se va más. Es tan Por eso vos tenés difícil. siempre El hambre. negocio es Yo no, decía que- no generar generarlo un a los lado 4 meses. la posibilidad de comunicarnos y de que la comunicación sea tan rápida por Internet, básicamente por Sí, sí. Internet. Internet ha facilitado mucho. Hoy, en el presente, las madres, las familias, los padres, la gente que tiene hijos y hijas, bebitos, tiene más información en relación a la alimentación. Y algunos eligen ocuparse de ese aspecto. Otros no. Otros se quedan, confían en que lo que reciben como recomendación está bien. Otros son más buscadores o buscadoras y, bueno, y van en búsqueda de algo diferente. Entonces, el tema de la obesidad es un tema que hoy es de la cotidianeidad. Entonces, nadie quiere tener un hijo obeso, nadie quiere tener un hijo con algún tipo de enfermedad, algún trastorno digestivo. Se sabe muchísimo más sobre lactancia, ni hablar de lo que hace 20, 30 años atrás pasaba. Hoy las mamás, yo estoy acostumbrada a trabajar con mujeres embarazadas y luego las veo criando a sus hijos y a sus hijas, y la teta es lo habitual ahora, por lo menos al principio. Algunas dan la teta muchos años, mucho tiempo, muchos meses, y otras más poco. Eso tiene más que ver con el trabajo, con la preparación la previa. preparación previa, y con el trabajo que después las madres tienen que ir a hacer, salir a trabajar. Eso se condiciona un montón. Por eso dice que tiene que tener 1 año de licencia. De licencia, claro. Además, supongamos que tiene 4 hijos. 4 años criando a tu yerno o a tu nuera. Claro, lógico. Sí. Que el jefe le dice, tengo 4 años de... Sí. Yo tuve empleadas. Sí. Y cuando tuvieron embarazo le decía, disponé del tiempo, estás criando a quien va a ser mi nuera o mi yerno. Claro, lógicamente. Estamos todos trabajando para algún futuro de la sociedad. Tuve el parto. ¿Sí? Yo nunca tuve un parto, un embarazo. Ni hemorroides, ni grietas, ni nada. Recuperar el cuerpo. Puso el cuerpo. Entonces, ¿cómo como especie no protegemos el posparto para que esa madre pueda? Y bueno, y la madre te dice, tienen hijos para no trabajar. Hacerle un monumento. Pues ¿sabes lo que son 12 hijos? Sí. Esa mujer envejece a los 50 años. No, sí. Porque si no es que a los chicos les va bien, es que a los chicos les va mal, y la mujer no puede ser indiferente con ningún hijo. Claro. Porque el padre va a trabajar y vuelve cuando la madre ya lo olvida todo. Cada hijo es un sainete. Sí. ¿Cómo va a tener hijos para no trabajar? Bueno, pero vos lo dijiste hace un rato cuando hablaste de las mujeres en los años 50, les crearon la fórmula de láctea para que la mujer saliera a trabajar. Hay todo un sistema político a nivel que quiere a la mujer como herramienta de trabajo. La mano de obra calificada que cobra menos. Cobra menos, exactamente. Entonces es un tema de ahorro miserable. Sí. Y nosotros tenemos ese modelo a imitar. Sí. Que la mujer cobra el 25%. Tiene un castigo bíblico. A la mujer la castigan desde los orígenes. Porque se creyó durante mucho tiempo que el espermatozoide era hombres en miniatura. Y que la mujer solamente anidaba a un hombre en miniatura que si iba a la parte derecha de la matriz, era hombre. A la parte diestra. Y si iba a la parte siniestra de la matriz. Sí, la palabra siniestra. Era mujer. Tremendo, sí. El lenguaje, cómo manifiesta la cultura, ¿no? Así, y la Biblia que dice que primero lo hizo Dios a su imagen. Que dice que el hombre es como Dios. Claro. Y después le sacó una costilla piojosa. Sí, un pedazo. Hizo una mujer que es la que casualmente genera esa vida dentro de la panza. Por el nombre que mires, sí, es horrible. La mujer fue siempre visitante. Pero bueno, tremendo eso. Pero está bueno ir creando, digamos, creando el relato, ¿no? Porque el relato no es solamente si tomemos harina o si tomamos leche de fórmula, o no es solo eso. El relato es más grande. Está bueno hacer ese análisis desde desde el punto de vista, porque se hace necesario para poder comprender. Vos le explicas esto un dictado y cae la ficha. Claro. ¿Vos crees que es porque la madre quiere quedarse en la casa?
El tipo dice, pero ¿cuántos meses hay que pagarle? Ahora, si vos le explicás qué es la naturaleza de 5.000 millones de años, el tipo dice, no podemos hacer un cambio Claro, tan grotesco con la claro, naturaleza. ¿Qué claro. querés que a un delincuente? Dejáselo en una guardería, solo el pibe, que llore una mañana entera y la manda a la madre a trabajar. Y va a ver cuando ese chico tenga 15 años lo que es. Un delincuente. Sí, Un delincuente que odia la vida, Ujú, que no sabe lo que es la piel, que no sabe lo que es un brazo, ujú, que no lo abrazaron, no lo besaron, no lo protegieron nunca. Lo tiraron en una guardería. ujú, Entonces, con las chicas que se prodigan, pero cuando te lloran, son 5 chicas, cuando lloran 6, uno se queda en el suelo. ujú. Si son Sí, 5, sí, es por eso, difícil. el sistema, digamos, el sistema a veces es, bueno, siempre es tirano, y nosotras las personas eh, intentamos hacer lo que podemos dentro de ese sistema, porque Claro, hay que llevar el dinero a la casa para comer claro, claro. y demás, y en muchos casos hay encerronas difíciles de resolver, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? El Sí, trabajo claro. que además no abunda, falta, Sí, sí, falta sí. trabajo registrado, bueno, es enorme la cantidad de puertas Tenés que un podemos hijo abrir, y ¿no? perdés el trabajo. Exactamente. Es un- Pero bueno, dentro de las posibilidades, tratando de abordar todas las posibilidades, que yo, haya, no solo una, perdón, que no haya solo una madre, sino que haya una madre con sostén, porque puede que no haya un papá o que no haya otra mamá, así que esa mujer no esté en pareja, que no tenga otra persona que la acompañe a criar, pero tendrá una abuela, una tía. La crianza en soledad es muy difícil en este mundo donde tenemos que salir a buscar el alimento. Entonces, si podemos más o menos tener ese panorama arreglado, ¿no? Lo tenemos más o menos en regla. Sabemos hoy que, bueno, que hay condiciones mejores para criar. Sabemos que la obesidad no es un buen camino para criar un hijo, no de darle cualquier porquería. Y sabemos que, bueno, que dentro de las cosas que podemos darles de comer hay comidas y hay alimentos, digo yo. Porque viste que cuando sí, hay gente que dice el alimento, no todo lo que comemos es alimento, mucho de lo que comemos es basura. es basura. Entonces, en ese marco, quiero entrar en tu especialidad, que es las harinas, el gluten, el descubrimiento de la celiaquía. Bueno, que profundicemos un poco esto, porque como vos dijiste al principio, hoy está el SIBO, está de moda el SIBO, ¿no? Sí, Pero bueno, las personas celíacas cada vez son más, o las intolerantes al gluten cada vez son más. sí, sí. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el gluten? A ver, Ahora te digo, profundiza. para redondear el Sí, tema anterior, yo me conformo con sí, plantear bien el problema. ok, Ni siquiera una solución, pero que la perfecto. gente lo piense, que diga así realmente. Entonces vos dejás que la gente piense. Entonces Sí, un día te aparece y sale de hacer esto, esto y esto. Pero si vos el problema lo ocultás, claro, nunca encarás. Entonces hay que total. plantear. Es absolutamente anormal todo Ujú, lo que hacemos. ujú, Vamos acomodando como podemos, pero hay un problema. Es total. el único animal que abandona su propia especie. Ujú, Véalo como quiera, pero hacemos eso y nos obliga el Estado. Entonces tenemos que pensar que el Estado lo tiene que pensar y cambiar. así es. Ahora volvamos. Nosotros estamos comiendo un alimento. Hace 10.000 años aparece, 8.000 años aparece el trigo en Egipto y Ujú, en la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, que son zonas de cultivo. Y es una revolución nutricional. Un grano que vos rompés y que, primero que todos los granos son una revolución. Vos te vas de vacaciones, cuando llegás después de un viaje a Europa, volvés y tenés el arroz. claro, no se pudre, no se... Está ahí, La heladera la disponible. desenchufaste, Exacto. pero el arroz está, los porotos Sí. están, los garbanzos están. Ujú, Es una sí. revolución si no hay heladera. Ujú, Entonces encontraron que era esto un mecanismo de alimentar a la humanidad formidable. ujú. Asia lo hizo con arroz, el Mediterráneo con trigo y América con maíz. Pero a partir del momento ese, la gente empezó a vivir no en grupos de 30, sino en grupos de 300, que Claro. eran los que había que cultivar, sembrar y además cosechar y trillar. Ujú, Entonces son 300 que no salieron más. Y después 600 y después 1.000. Se empezaron a formar las ciudades
porque había que arar campos enormes para comer enormes cantidades. Entonces, el trigo empezó a fundar los nucleamientos Claro. de gente en Asia con el entorno del maíz, al arroz, en el entorno del Mediterráneo el trigo hizo las ciudades y las culturas, y en América hizo los imperios inca, azteca, el maíz. Así fue, pero por primera vez en la historia de la humanidad, la gente hacía caca donde comía. Porque antes vos caminabas por el mundo y te encontrabas con otro grupo de 30 personas que ni sabés de dónde venían. Y escuchá esto que es interesante. Cuando se encuentra un grupo nómade de 30 hombres, cazadores, con otro grupo nómade de 30, no de 30 personas, ponele que sean 10 hombres y 20 mujeres. ¿Por qué digo 10 hombres? Porque algunos se los comieron las fieras. Claro, lógico. Y las mujeres no salen a cazar. Entonces eran 10 hombres que tenían 20 mujeres. Están caminando hace 5 años. Y se encuentra con otro grupo de hombres que son 10 hombres con otras 20 mujeres. Y se dicen mutuamente dónde hay agua, dónde hay animales, dónde se puede hacer puntas de flecha, te cambio este tiento por esa punta, este puñal, por esa lanza, y después se miran las hijas. Y le dice, tengo 3 hijas. ¿Vos cuántas tenés? 3. Te doy las 3 mías, dame las 3 tuyas. Entonces y por otra parte, las hijas querían tener sexo con el padre o con uno de los muchachos que venían del otro grupo. Claro. Claro. La chica decía, papá, cambiame, papá, cambiame. Pero lógicamente. Sí. Entonces, cuando vos haces 10 años intercambio de objetos, punta de lanza, cuero, lana, botones, hacha, martillo, ropa e hijas, después cuando tenés que escribir, la mujer es algo del hombre. Y el 9º mandamiento dice, no desear la mujer ni la casa, ni la cabra, ni la chancha, ni el asno, ni los esclavos de tu prójimo. De tu prójimo. Claro, pero al revés no. Al revés no se dio nunca. Porque cuando escribieron la Biblia, claro, hacía 10 años que la mujer era un objeto de intercambio. Claro. Pero no con el dolor de la mujer. El hombre seguramente se quedaba con una mujer sabia. Sabia, que sabía cocinar, que sabía arreglar bien. Pero había otras que no eran sabias y eran jóvenes. Entonces los tipos cambiaban. Por suerte. Porque así se hizo la humanidad, con diversidad. Y cuando no las querían cambiar, peleaban. Y el que mataba al otro se quedaba con todas las mujeres. Pero esto fue lo que hizo Alejandro Magno. Todos los césares mataban a los reyes y se quedaban con todas las princesas. Para que vos veas por qué la mujer votó hace 50 años. Recién hace 50 años. Porque la cultura la hizo como un objeto del hombre. Ignoraban que la mujer fue dueña de la tierra, la hembra, 2.000 millones de años, y que se reproducían los defectos. Entonces la biología dijo, hay que inventar un muleto. Y nos inventó a nosotros hace 1.800 millones de años. La vida fue femenina. La vida femenina tiene 3.800 millones de años. La vida masculina, 1.800 millones de años. Nosotros somos un muleto que no podemos perdurar la especie. Somos para tratar de mejorar la descendencia. Pero más altos, más fuertes, más ejecutivos, más resolutivos, y la mujer se quedó como dependiendo del ser que sale de sí mismo. Vos tenés 2 cromosomas X y mutilás una pata, te queda un Y. Quiere decir que nosotros somos un cromosoma X mutilado. La desgracia, o la fortuna,
es que el cromosoma X es el que tiene la inteligencia. Por eso la mujer piensa con los dos lóbulos y nosotros con uno solo. Por eso la mujer piensa tanto y el hombre piensa menos. Por el hecho de pensar menos, yo lo tengo totalmente asumido. Por el hecho de pensar menos, hacemos las cosas más rápido. Bueno, tiene lógica, porque hay menos reflexión y más acción. En cambio, la mujer piensa más allá. Ahora, estas comunidades que vos recién explicabas, que se fueron generando, fueron generándose alrededor de un cultivo que permitía darle de comer a un montón de personas y no tener que salir a buscar el animal, cazar. Exacto. La oveja, la cabrita. Y entonces ahí está el origen de los cereales. Los cereales. Que los cereales, vos decís que los cereales son malos alimentos o son alimentos para acompañar el resto de los alimentos. Es un buen alimento. Es un buen alimento. Pero si el que fabrica cereales te lo hace comer en las 4 comidas. Claro, ahí está el punto. Entonces te hace una propaganda. Comer, pero no comer a la mañana. Claro, en Argentina come 90 kilos de pan por habitante por año. 90 kilos de pan. Y además, básica, ¿viste? Está el pan como el básico símbolo. Como el símbolo del aumento o de la alimentación. Uno trabaja para ganar el pan. Es así, tremendo eso. Y el pan es almidón puro que hace obesos. Claro. Yo creo, hace 8 años que no como pan. Acá invité a unos amigos a comer hace muy poquito un puchero gigantesco, que tenemos una olla ahí divina para hacer puchero. Y mi mujer me dice a las 8 de la noche, no hay pan. Y salió corriendo a buscar pan, porque en casa se come sin pan. Entonces fue a buscar pan y trajo 2 paneras y comieron pan. Pero en casa no hay pan. Yo como alimento, no como pan. Pero el pan no tiene gusto a nada y tiene el gusto de lo que vos le ponés. Vos agarrás un pan, le ponés jamón y queso y multiplicás el volumen del jamón y del queso. Y genera volumen de saciedad, ¿no? Sí, claro. Eso. Claro. Después de un plato de tallarines, vos quedás con la mirada perdida. Vos te comes un plato de tallarines y tenés que dormir la siesta. Te comes una cazuela de marisco y puedes salir a caminar. Y ahora decime, popurrí, ¿no? Decime, ¿qué? Porque es una pregunta que yo la tengo, no tengo no entiendo por qué es lo que pasa con esto. ¿Por qué vos hablaste de los orientales con el arroz, nosotros con el trigo y, bueno, América con el maíz, que quedó ahí como en segundo plano, ¿no? Por la colonización, obviamente. Porque vinieron los europeos en la costa. Porque en la montaña es verdad, porque se come más. Se come mucho. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque yo veo que es diferente la salud y la digestión de una persona que come arroz, como un oriental, a quienes comemos el pan o el tallarín. El gluten es indigerible. Ahí está. Y el arroz y el maíz no tienen sustancias indigestas. El único alimento de la tierra que tiene sustancias absolutamente indigeribles, que como se comen, se hacen caca, es el cuerpo de Cristo. Es el pan. Claro. Es decir, si vos sos un profundo creyente, tenés que saber que la hostia la haces caca. Andá a saber si en verdad, cuando vivió Jesús, hace 2000 años atrás, comieron un pan. El pan era... ¿Por qué no comieron pan? El pan fue revolucionario. Le pagaban, no. El maíz no estaba. El maíz estaba en Oriente. Lo que comieron fue pan porque el pan era el sueldo de los soldados. Claro. El pan, la Revolución Francesa fue porque el rey no les dio pan. Claro, sí, es verdad. En el circo romano había panaderías. La gente llevaba algo para comer y compraban el pan fresco. El algo que llevaba para comer era queso. Claro. Porque ya existía el queso. Son 2 inventos que cambiaron la historia. Claro. La leche que se hacía queso, y no se podría, no se descomponía, claro. Y el pan que acompañaba el queso. Claro. Y el vino, claro. Que vos tomabas vino y era un alcohol que te mataba los gérmenes. Claro. Entonces, pan, vino y queso fue una revolución nutricional del Imperio Romano. A donde iban, comían pan, vino, queso y frutas secas.